Buenas noches, ¿qué tal Rubén? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Clara? Bien, ¿cómo andamos? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, hoy tenemos un programa con una agenda muy intensa, muy compleja. Tenemos acá grandes invitados en el día de hoy. Y además, Rubén, ¿qué más se discuten los temas en la Argentina, no? La ministra Patricia Bullrich presentó un nuevo protocolo para las fuerzas de seguridad y se generó un debate donde todos los periodistas, no sé, aparecimos 10.000 expertos en materia de seguridad en la Argentina. Todos sabemos y nadie sabe nada. Hoy lo vamos a discutir en forma realmente seria, profesional, y tenemos invitado a Daniel Sapsay, constitucionalista. Daniel, gracias por estar con nosotros. Un placer. Nos vas a ayudar a entender un poquito esto. Espero poder hacerlo. El diputado Jorge Donofrio y uno de los principales expertos en seguridad y narcotráfico y terrorista de la Argentina, que es Marcelo D'Alessio. Marcelo, gracias por estar con nosotros. No, por favor, un privilegio estar acá, Clara. Daniel, tu primera impresión frente a lo que se dijo, porque además el tema de la seguridad lo hemos hablado tantas veces con vos, con la gente de Usina de Justicia, es un tema que está en el centro de las preocupaciones de la Argentina. Sin lugar a dudas, porque se va la vida con el tema de la seguridad. Y uno ve que la cantidad de delitos va en aumento. Viene de mucho tiempo, pero va aumentando y se transforma muchas veces en una lucha entre pobres y pobres. O sea que no es una cuestión que tiene que ver con diferentes clases sociales. Yo creo que donde más delitos se produce precisamente es en la base. Hay que ver de qué manera podemos ayudar a esa gente, cómo la sostenemos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista institucional y constitucional, al protocolo no le veo ningún tipo de reproche. Porque decía, no, esto cambia el Código Penal. Sí, no cambia nada. No cambia. Es decir, a ver, lo que allí básicamente se está estableciendo es un determinado código de conducta frente a determinadas circunstancias que están bastante bien descritas. Algunas son más amplias, se pueden perfeccionar, y que trata de unificar el modo como deben actuar todas las fuerzas, porque tienen distintos tipos de directivas. Ahora, la actuación de los jueces no va a desaparecer. Es decir, si no se cumple con eso, si hay razonabilidad en el modo que se actúa el policía, el gendarme, el que fuere, bueno, va a ser pasible de un proceso y eventualmente de una sanción penal. No es que se borre el código, se complementa. Pero lo que yo creo que se lo hace para tornar más operativas a las fuerzas, pero además que no estén maniatadas, porque yo creo que el gran problema que tenemos hoy en Argentina es que aquel que viste uniforme está mal visto. Aquellos que nos tienen que cuidar es como que nos defendemos. Yo no digo que sean todos buenos, pero ese prejuicio nos lo debemos sacar, porque si no, ¿cómo se lucha contra el delito? Jorge, su opinión. Coincido con el doctor, no es una cuestión de constitucionalidad. Sí me llama la atención que se banalice la discusión con la presentación de un protocolo, en vez de atender lo que verdaderamente pasa, que es la cuestión procesal. Porque ¿cuál es el hecho real hoy? Un buen policía, olvidémonos del que actúa mal, el buen policía que tiene que reprimir un delito, que utiliza su arma, que abate un delincuente, está 2 o 3 años fuera de servicio en disponibilidad porque es imputado por homicidio y hasta que un tribunal no determine que actuó correctamente, está fuera de combate. Entonces, lo que habrá que ver procesalmente es cómo se adapta eso para que quien actúa bien siga prestando servicios como corresponde. El resto es tribunear, como se dice habitualmente. Marcelo, tu experiencia internacional frente a esto que anunció la ministra Patricia Bullrich, ¿cuál es tu opinión? Primero me parece excelente porque tenemos 4 fuerzas, las 4 fuerzas tienen que tener exactamente el mismo criterio. Es decir, no puede ser que según la fuerza que toque ejercer la autoridad pueden disparar, no pueden disparar. Les quiero aclarar algo para que la gente entienda. El código anterior o los códigos anteriores a este nuevo código consensuado entre las 4 fuerzas implicaba, por ejemplo, que Gendarmería tenía que tener una lucha cuerpo a cuerpo con el delincuente. Si eso no le resultaba bien, tenía que aplicar tomas de judo. Yo estoy diciendo lo que dice la normativa. Y si la normativa de judo no funciona bien, tendría que ya sacar un facón y si no, un arma de fuego, pero generando una advertencia.
Yo no me imagino un gendarme haciendo hoy en día tomas de judo por un lado. Prefectura tiene que disparar solamente hacia el agua sin que y poder intercambiar algún tipo de diálogo en el medio de... que los protocolos eran todos distintos. No solo eran distintos, sino que lo que estábamos hablando previo a esta... A veces la gente cree que recién nos sentamos, pero ya veníamos hablando. Lo que estamos hablando es lo siguiente. Prefectura, el protocolo de prefectura es de 1898. Y yo traje, curiosamente, este celular. Este es un viejo Motorola. Este Motorola, para que ustedes tengan una idea, toda la normativa de prefectura tenía 100 años cuando salió este Motorola. Hoy nadie podría mandar un WhatsApp con este teléfono, tenía 20 memorias. El teléfono este estaba bien para 1992. Este teléfono no sirve más, hay que tirarlo a la basura. Es algo que se vende, es vintage, ¿no? No sirve más. Es obsoleto. Bueno, estos crecimientos exponenciales han vivido también la delincuencia. Hoy en día, cuando se hicieron las normativas en 1898, en 1938 en el caso de Gendarmería, 1944 en el caso de Policía Federal y 2005 en el caso de PCA, que no existía dentro de la ley, no estaba PCA, porque reemplaza la PAN, que cuando la ministra Garle quiere desmilitarizar, arma la PCA desarmando la PAN para sacarle poder a la Fuerza Aérea. ¿Se acuerdan? Bien. Ahora, con estas 4 fuerzas, con diferentes casi 150 años de diferencia, 140 años de diferencia entre una y otra, lo que hay que hacer es unificar los criterios. Primero, nunca existió el alto policía, porque la normativa decía claramente que el funcionario podía no decir que era funcionario si atentaba contra su vida o contra una vida de tercero cuando estaba haciendo el operativo en ese momento o cuando estaba disparando. Hay un imaginario colectivo que yo veo que la gente opina sobre opiniones y nadie leyó las 4 normativas que estaban vigentes ex ante lo que quiso hacer la ministra, que me parece brillante. Es decir, vos lo ves en el camino correcto. Porque, por supuesto. Daniel, yo estaba viendo que Vidal... no, ya dice que no. Que dice que no. Pichetto y Cornejo ya dijeron que sí. Sí. Es decir, que hay todavía, ¿no? Morales, y esto está mezclado, es transversal. Sí. Morales en Jujuy dice que no. Que no. Pero hay que entender por qué... Sí, justo en Jujuy. Sí. Que la frontera. Hay que entender por qué la provincia de Buenos Aires dice que no. ¿No? La provincia de Buenos Aires... diputado por la provincia. Exactamente. La provincia de Buenos Aires tiene un gravísimo problema en cuanto a la capacitación de sus agentes. Recordemos que Daniel Scioli pasó de 43.000 agentes a 98.000 en 2 años, con el 100% de los aspirantes ingresados, ¿no? Muchos de ellos jamás tiraron un tiro, ¿no? Yo he visto videos donde, por ejemplo, una policía cierra los ojos para tirar, o se le cae el cargador, o se han disparado entre ellos. O sea, hasta que la policía no se capacite. Y hay una cuestión jurídica también para resolver en la provincia. No es una fuerza de seguridad la policía bonaerense, es una fuerza civil armada. Entonces hay que revisar la ley para que esto pueda funcionar. Ahora, la sensación que da es que todo está a favor, digamos, le estamos dando un hándicap al delincuente de que pues, tenemos Fuerzas Armadas que no están... Fuerzas Armadas, perdón, voy para atrás. Policía, no Fuerzas Armadas. Policías que no están profesionalizadas. Porque uno no lo ve solo en la provincia de Buenos Aires, ¿eh? En otros lugares también ve que la policía clara y evidentemente no está preparada. Pero por otro lado, tenemos protocolos que actúan siempre a favor de la defensa de derechos humanos, de que uno no sabe qué derechos humanos se están defendiendo, porque los de la víctima seguro que no. Derechos humanos tuertos. Claro. Pero además le aplicamos derechos humanos, le aplicamos, digamos, defensa de derechos humanos de delincuentes que no tienen nada que ver ni siquiera con una interpretación humanística de por qué esa persona está delinquiendo. Para mí viene un barra brava que está metido en narcotráfico, no me vas a decir que yo tengo que interpretar que eso le pasa porque le faltó amor en la cuna. Digamos, es otra la cuestión. Ahora, no hay nadie que lo mire, porque uno pensaba que este gobierno iba a tener una mirada un poco más seria. Bullrich lo tiene, pero ahora estoy mirando que la mitad de Cambiemos no. Daniel, ¿qué opinas? Yo creo que hay una suerte de dominio de lo que fue la ideología de Zaffaroni en materia penal, sin ninguna duda. Y no olvidemos que, a raíz de lo que precisamente vos comentabas, se basa en una suerte de sustitución entre víctima y victimario. La víctima es el victimario y el victimario es la víctima, aunque parezca una locura. Entonces, en esa posición se bajan las penas,
se dan todo tipo de facilidades a los delincuentes para libertades condicionales, etcétera, con los resultados que también hemos visto. Ahora estaba leyendo que en la discusión en la Cámara de Diputados del proyecto de ley antibarras, que finalmente se aplazó, Sí, básicamente otro escándalo hoy. por el monto Otro de las escándalo hoy. penas, Sí. porque en definitiva quieren poner penas que son escarcelables. Se lavaron en el dictamen de Es una comisión casi locura. todas las sanciones. y Mire, se Entonces, bajaron si las no Mire, se doctor, ponen acá hay penas, algo que es- sanciones suficientes, Claro. ¿cómo vamos a combatir la delincuencia? Acá hay algo que es interesante, doctor, y es que mientras que a la policía, a los civiles, nos tiran con esto es un calibre 45, punta hueca, de 230 grain. La policía puede defendernos con esto. Una 9 milímetros del año 1946 de la Convención de OTAN. De OTAN. Este tiro, no solo hay que pegarle seis veces a un chico que está drogado para poder pararlo, es más, va a generar más adrenalina que otra cosa. Al ser subsónico el tiro, no genera una cavitación negativa adentro del cuerpo. Es decir, es como la vieja 32 que te iba pegando... Esto o este tiro, bueno, esto es un ¿Qué 357 es lo que Magnum. usan los delincuentes? Esto usa un delincuente, una 45, un 357 Magnum. Ya al tener, obviamente, bueno, es una pólvora exponencial, no importa por la velocidad y por los grain, hace generar una cavidad negativa. Quiere decir, cuando pasa, queda en uno, pero además de quedar en uno, tiene un stopping power y rompe los órganos de adentro del cuerpo. Es decir, que con un solo tiro basta. En un enfrentamiento con 3 tiros basta. Entonces, a veces yo escucho personas que nunca estuvieron en un enfrentamiento, que no tienen la más pálida idea y discuten leyes, que no saben lo que es un enfrentamiento. Son 3 tiros. Son 3 tiros. Es cierto que Policía Federal, por ejemplo, tiene 8 aptitudes de tiro por año. Tienen que aprobar 8 aptitudes de tiro. Y cada aptitud de tiro son 20 tiros. Son 160 tiros al año. Yo tiro 500 tiros por semana. Por semana. La Policía Federal tiene 160 tiros por año y le puede pifiar la mitad de los tiros. Y se lo dan por aprobado. Se lo dan por aprobado. Y encima no es una capacitación, es una toma de examen. No es una capacitación. En el mundo hoy hay trailers que van a todas las comisarías. Eso pasa en Israel, pasa en Estados Unidos, pasa en Canadá. Pasa en todos los países desarrollados. Está pasando en México. Va un trailer, va con como si fuera un mega motorhome, donde se va a la comisaría y las personas entran con su arma, con una munición especial, que obviamente no tiene pólvora, pero va a tener los mismos grains, es decir, el mismo retroceso, y le van marcando situaciones de rehén, situaciones de ataque, situaciones con un chico, situaciones con un grande, situaciones donde se quedan encerrados. Estamos años luz nosotros. Entonces, después, correr una cinta 3 kilómetros para tener 180 pulsaciones, bajarse y agrupar 10 tiros, es lo mínimo. Yo no puedo estar tranquilo en un polígono, sacar un arma, montarla, esperar cuando quiero y disparar. Yo tengo que tener la adrenalina, si quiero estar capacitado, de tener 180 pulsaciones por minuto. ¿Qué es la adrenalina que uno va a tener dentro de cuando te sirve una bala muy cerca? Entonces, yo veo que la gente habla, pero no les preguntan a las personas que realmente saben. Y hay mucha gente que sabe en este país. Una pregunta, perdón. Sí. ¿Esto por qué sucede? ¿Porque no hay dinero para comprar municiones? ¿Porque no tenemos experiencia? ¿Porque no hay expertos que puedan entrenar a nuestra fuerza? Yo creo que es lo que decía Clara. Realmente, doctor, creo que es lo que decía Clara. Creo que se desarmó en forma programada desde que vino la democracia, se desarmó las Fuerzas Armadas. Ahora, ahí gobiernos. puede haber dolo o puede haber culpa. Digamos, ¿por qué es? Porque uno puede decir... Bueno, el hay gobierno hay kirchnerista culpa. decía que el chico que salía con un chumbo y me podía matar a mí, a mi familia, era una víctima social, un expulsado social, que era una doctrina comunista de la década del 50. Y que no sirvió. No sirvió. Sí. Yo creo que a esta altura del partido es más dolo que Claro, por eso. improvisación. Porque ¿no? lo que Yo de entendés temas que- políticos prefiero no hablar porque Pero, después a ver, no lo tomen a mal. abordemos, No, yo tampoco. más allá de la falta de capacitación y de orientación de qué es lo que tiene que ser una fuerza policial. Vayamos al crimen organizado. Es un negocio, ilícito, pero un negocio. ¿Qué se hace con el competidor, con el negocio que yo quiero? Hay que fundirlo. Dígame una sola oficina que persiga la ruta del dinero del narcotráfico o de cualquier tipo de delito. No existe.
prácticamente no hay presos por lavado de dinero. Y si vamos a ver, el 98% de los que están detenidos por infracción a la ley de drogas son los escalones más bajos de... Bueno, ese ha sido el reclamo del Grupo de Acción Financiera Internacional del GAFI toda la vida. No puede ser que un país que tiene el 40% de su economía negra no tenga presos por lavado de dinero. Claramente. A ver, y no estoy hablando de narcotráfico, ya directamente estoy hablando de la actividad en general. A ver, no se concibe hoy sin hacer grandes inversiones, que no haya una mesa redonda como esta, donde esté sentada la inteligencia de la Argentina, las fuerzas de seguridad, la AFI, donde esté sentada también la UIF, el Banco Central. Cada una de las agencias gubernamentales que tienen que ver con la toma de decisiones, tiene que haber una mesa, claro, un home office, como tiene Estados Unidos. Desinterés se refleja después en la descripción que ha hecho Marcelo de la no capacitación o el abandono de las fuerzas de seguridad, que son las que nos tienen que cuidar, y si en se definitiva. Y si se quiere, Clara, un paso más atrás. Las soluciones de largo plazo, que es cómo le restamos mano de obra al delito, que es con la educación, que es con las posibilidades. Bueno, para hablar de inseguridad o lo que queremos lograr seguridad, lo que tenemos que tener claro cuáles son los objetivos que tenemos que cumplir, a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Ahora, también hoy, por ejemplo, Daniel, se produjo un hecho. Detuvieron a uno de los barras bravas que apedrearon al micro de Boca, que podrían haber matado a una persona, terminar con el ojo de un jugador. Ha sido excarcelado, está en libertad. Y yo escuchaba a la fiscal diciendo, bueno, a mí me alcanza con que él se haya arrepentido, se arrepintió este muchacho, y le decía chico. Y en realidad es un hombre, es un señor. Chico, como diciendo que era un adolescente y no era un chico. Y además dijo, no tiene sentido mandarlo a la cárcel porque la cárcel no socializa o resocializa a los delincuentes. Entonces, está libre el señor. No, y creo que dijo que no tenía sentido una persona tan joven arruinarle la vida poniéndolo preso. Bueno, era lo que yo explicaba al principio. Y le hicieron una conferencia de prensa como si fuese un personaje. Ahora, yo decía, yo me arrepentí, la verdad que no estuve bien. Le puede pasar a cualquiera, decía. Una cosa ya que estamos en el tema surrealista. Yo lo que querría preguntarles a esto. Hoy me parece que Argentina pasó un papelón, estos últimos días está pasando un papelón internacional muy importante, donde tenemos a España impidiéndole la entrada a barras que nosotros los dejamos viajar. Los que dejamos salir allá no los dejan entrar. No los dejan entrar. Es un papelón, otro más que sumamos. Pero digo, no hay herramientas. Nosotros constitucionalmente, penalmente no tenemos herramientas. Porque lo que te dicen es, y no los podemos frenar porque como no tienen ninguna condena aquí, no se les puede prohibir salir del país. Pero los países tienen registros de barras, de peligrosidad. ¿No podemos hacer algo? Es una política de prevención frente a una persona peligrosa que ya lo ha demostrado, que ha estado preso y demás. Es decir, los barras nuestros no están viajando porque saben que allá no los van a recibir, pero no porque acá alguien no los deje viajar. Año 98, quien era en ese momento el director de Seguridad Deportiva de España, José Biorlegui Bars, fue designado al frente de la seguridad del Mundial de Francia. En esa época ya se había implementado el registro antropométrico, que era la identificación de rostros. Con eso, en un estadio detectaban al señor que tenía una condena, al señor que tenía imposibilidad de concurrir. Acá estamos con la pavada de que si hacemos un negocito con el AFA Plus o con el AFA no sé cuánto. Esto es muy sencillo, se genera una base de datos que no hay base de datos en la Argentina y las pocas que hay no se comparten. Bueno, esto es lo que hay que avanzar rápidamente. Ahora, lo que ha pasado hoy en el Congreso también fue lamentable. Es un tema político, además, es decir, es un tema muy, muy complejo que tiene lo que él marcaba, pero también es un tema de decisión política. Y acusan a que el gobierno manda la ley y no consulta cómo estaba el terreno para demandarla. Pero bueno, ese es el argumento de siempre. Pasa que hace 3 años que tendríamos que estar discutiéndolo, no después de la tragedia de... Hay un proyecto de ley que viene del 2011, creo, ¿no? Así es. Había caducado, pero había caducado, lo representaron que no había ahora. que estigmatizar a los muchachos de la Barra Brava. Pero mira, esto es muy sencillo, se empieza a trabajar en la semana en cada comisaría, en cada barrio. Uno escucha claramente cuando dice la gente, acá venden droga, acá están los barra bravas. Bueno, en cada comisaría se empieza a trabajar, a hacer inteligencia durante la semana. Yo le puedo asegurar que si hay decisión política se acaban los barra bravas. Lo que pasa es que es un negocio tan grande, Clara,
¿no? Donde hay tanta gente que muere. A mí no me vengan a contar que el Caverna Godoy era el cerebro de todo esto. No, claro. Hubo 15.000 personas de más en la cancha de River y no fueron 300 entradas, fueron 15.000 que se imprimieron. Estamos hablando de millones de pesos. De millones. Marcelo, acá nos queda un minuto. Con tu experiencia en materia de seguridad, si vos tuvieras que darle algún consejo a Patricia Bullrich o a todos... por Dios, la estimo mucho a Patricia. Pero no. Yo sé que la estimás. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es? Yo creo que vos ves en el mundo francamente, en Argentina, Argentina se merece volver a foja cero. Si algo nos merecemos los argentinos es volver a foja cero. Porque, a ver, reposicionar un producto es la cosa más inoperante y difícil que hay. Había un viejo dicho que siempre decía mi padre, y lo dice mi padre, dice que no hay una segunda chance de causar una buena primera impresión. Y la verdad es que creo que, recién lo escuchaba el doctor al principio en silencio, cuando dijo, bueno, me refiero a la buena policía, casi toda es buena. No, el doctor, igual que el resto de la sociedad, debería dar por sentado que toda la policía es buena. Si hay algún tipo de caso, bueno, será un problema de inteligencia, en algún caso será un problema de asuntos internos en otra fuerza, pero lo van a saltar. Pero uno debería tener una posición totalmente maniquea. ¿Le creo o no le creo? Le creo. Si me están siguiendo, yo paro en una comisaría. Yo tengo que confiar. Claramente, no sé qué hace la PCA, porque a un juez le gusta hacer un allanamiento por la PCA. No sé qué hace la PCA, que está capacitada para trabajar en rehenes arriba de un avión, que es una fuerza muy nueva. ¿Qué hace haciendo un allanamiento con gitanos en Chosmalal? ¿Me lo pueden explicar? Vos vas a entender perfectamente esto. San Miguel tiene 135 gendarmes patrullando el conurbano. En San Miguel solamente. 135 gendarmes son 500 kilómetros de frontera. Ahí está la respuesta. Tendrías que estar en la frontera. Bueno, a los tres muchísimas gracias. No, por favor, gracias un privilegio. a ustedes. En el Un próximo placer. bloque vamos a hablar del G20, que Sí. la semana pasada estábamos hablando de un éxito para la Argentina y vamos a hacerle una nota, un reportaje a un hombre clave para la Argentina y para el éxito de lo que pasó la semana pasada. Osdeneo 1825. Estamos. Innovación permanente, vocación por la vida, calidad sin fronteras. Bagó, ética al servicio de la salud. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. Directo a escenarios inolvidables. Pescás, caminás, saltás, mirás, trepás. Tenés preparado el mejor momento. Venite a San Juan. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería sustentable, responsable y transparente. Bueno, presentamos al embajador Pedro Villagra Delgado, Sherpa argentino ante el G20. Ante todo, felicitaciones. Muchas gracias. Además, felicitaciones porque recibió el Conejo de Platino. Bueno, a la cual usted no fue ajena, sí, obviamente estando en el jurado, así que lo muchísimas aprovecho gracias para también. felicitarlo. Embajador, ¿qué significó para la Argentina, ahora que ya ha terminado, algo que era visto con cierto escepticismo? ¿Podremos hacerlo? ¿No podemos hacerlo?
¿Cuáles son sus conclusiones? Bueno, la primera conclusión es esa, que nosotros sabíamos que lo podíamos hacer, pero había que mostrarlo a nosotros y al mundo. Y eso se hizo durante todo el año, con todos los equipos de los otros ministerios. Ustedes venían trabajando, hay que decirle a la gente. Desde el 1 de diciembre del año pasado, y en realidad veníamos trabajando mucho antes, primero Carlos Foradori, después como Sherpa, por ejemplo, Beatriz Nófal, y después yo, bajo la presidencia alemana. Esto es un proceso largo, de la misma manera que ahora vamos a quedar en la troika de la presidencia japonesa, donde tenemos que mantener la actividad, no es que se termina, se hace en la Argentina y después nosotros no seguimos incluso nuestras propias prioridades que están reflejadas en el documento. Creo que lo más importante es que le mostramos al mundo que lo podíamos hacer, porque efectivamente algunos se preguntaban si lo podríamos hacer, y nosotros mismos acá adentro, y creo que eso fue una de las mejores cosas que nos debería dejar el G20, ese trabajo de equipo, de coordinación con todos los otros ministerios, como yo decía. Por ejemplo, una de las cosas que en otros países no sucede es que hay una relación muy estrecha entre el canal de finanzas y el canal de Sherpas, es decir, los ministerios de Hacienda y los bancos centrales, que eso acá funcionó muy bien. Con la Deputy de Finanzas, Laura Heidman, trabajamos muy bien durante todo el año. Y bueno, y ahí están los resultados, es decir, la parte de logística, que también es muy importante, por supuesto. Natalia Sang primero, que hizo una magnífica tarea, y en los últimos 2 meses Hernán Lombardi, y la gente de seguridad. Así que creo que poner a la Argentina a las cosas, como decía Ortega Gasset, esto fue un caso claro de hacerlo y de hacerlo bien. Ahora, vamos a la, digamos, pues hay 2 G20. Lo voy a decir en criollo. Uno es el G20 argentino y otro es el G20 al resto del mundo, para la gente. La gente miraba qué bilaterales tenía Macri, con quién se encontraba, qué decían los presidentes de Argentina. Pero después hay todo un trabajo interno de cuáles son los temas que discute el G20 en todo el mundo. Es esa agenda, que por ahí es la que la gente menos vio, que se vea reflejada en ese documento de 30 puntos. ¿Cómo terminó? ¿Eso fue un éxito? ¿Quedó medio, digamos, quedamos a media agua con los objetivos? No, yo creo que se cumplieron, porque nosotros de entrada dijimos que íbamos a apuntar, a diferencia de otras presidencias, a un documento de líderes de 3 páginas solamente, donde estuviesen las cosas más importantes y después el resto, los detalles, que hay mucho, por eso que a veces cuando hablo con periodistas me dicen, bueno, pero ahí no hay mucha cosa concreta. Digo, pues la cosa concreta, los planes de acción, las tareas que hay que realizar, la hoja de ruta, por ejemplo, el tema de inversiones para proyectos de infraestructura, que como una clase de activos, están en los anexos, que son los más largos, porque nos propusimos, quizás venga de una de mis taras, yo fui embajador en Australia durante 10 años y en Brisbane los australianos hicieron 2 páginas. Y después los anexos, que creo que es mucho más práctico, porque los líderes, tiene que ser un documento que sea claro, entendible, y si ustedes ven todo lo que hay, todos los temas, son importantes, y son importantes para la gente. El presidente Macri dijo de entrada que nosotros íbamos a hacer un G20 para la gente, con cosas concretas para la gente y con una visión desde el sur. Y si ustedes leen el documento contiene una cantidad de elementos que hacen a cuestiones de desarrollo, fundamentalmente. Es una agenda que no va a ser igual que la que de trabajo, de futuro del empleo, con la los derechos de las mujeres, la cuestión de la mujer, la lucha contra la corrupción, la cuestión de esta infraestructura que les mencionaba antes, un futuro sostenible alimentario. Hay un montón de temas importantes. Para embajador, el desafío nuestro es transformar esta gran oportunidad que hemos concretado y en la organización en cosas concretas, porque a veces nosotros nos quedamos en algo y después nos cuesta esa continuidad. Así es. ¿No? Yo creo que es el gran desafío que tenemos todos. Pero es el desafío que tienen todos los miembros del G20, porque el G20 en definitiva no es un organismo internacional, es un mecanismo informal de líderes que lo que hace es fijar grandes políticas para que después esos países la implementen en los organismos que haya lugar, por ejemplo, si es agricultura en la FAO, si es cuestión de trabajo en la OIT, y lo más importante internamente, pero que sean más o menos concertadas. Ahora, nosotros tenemos ahí claramente una hoja de ruta también como Argentina, y por eso yo decía que tenemos que mantener un esquema que nos permita funcionar bien durante la presidencia japonesa para asegurar que las prioridades que la Argentina trajo al G20 no se desvanezcan porque nosotros no las empujemos. Y en eso tengo la absoluta certeza que tenemos unos buenos equipos y la implementación interna. Para nosotros, por ejemplo, el tema de la mujer, que nosotros nos propusimos traerlo, que sea no solamente el tema que se llamaba empoderamiento de la mujer, sino que además de eso esté en todos los temas de la agenda del G20, porque aún en las cuestiones financieras hay todavía una brecha entre el acceso del hombre y la mujer incluso a los servicios financieros, a la bancarización, que a mí mismo me sorprendió, confieso, porque en un país como la Argentina, que no es de los más atrasados del mundo ciertamente, todavía eso existe y existe en los países más desarrollados. Doctor, y
Para la Argentina, ¿qué es lo más importante que surgió de este G20 hacia el futuro? Los acuerdos con China, la relación con Estados Unidos, el equilibrio de las relaciones, porque el mundo es de una extrema complejidad. La Argentina está obligada a hacer un trabajo de equilibrio. ¿Qué es lo que hicimos? Es para los que saben, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos, justamente? Porque yo creo que de alguna manera, y me lo decían algunos colegas, los que veo ahí en la pantalla, al presidente Xi Jinping, presidente del colega chino, decía que al final de cuentas ellos llegaron a la conclusión que el hecho que la Argentina ya tenía la presidencia del G20 este año fue muy útil, porque efectivamente nosotros dijimos siempre que íbamos a actuar como amigables componedores, como una especie de referí, cosa que es lo que hicimos. Si la presidencia de este año del G20 lo hubiese tenido alguno de los países más grandes, que son los que están enfrentados en una cantidad de temas, hubiese sido mucho más difícil poder que sean percibidos como que estaban actuando como más o menos imparcial. Nosotros hicimos eso, nos pusimos de entrada que iba a ser un G20 buscando consenso, porque de eso se trata el G20. Y la verdad que lo conseguimos. Hay que tener en cuenta que este año último ha sido un año importante, porque si algo nos falta en la Argentina son consensos. Efectivamente, sí, tenemos que mostrar que lo podemos hacer también acá, efectivamente, porque este ha sido un año muy malo para las relaciones multilaterales. Tenemos que fracasó la cumbre del G7 en Canadá, fracasó la cumbre de la APEC en Papúa Nueva Guinea, no sacamos ningún documento en la conferencia de la OMC de fin del año pasado, en diciembre. Veníamos de Hamburgo, de la presidencia de Alemania, que hicieron una presencia espléndida, y sin embargo hubo un quiebre en algunos temas donde no se logró consenso. Y lo que yo les digo muchas veces a la gente, la conmemoración del centenario del fin de la Guerra Mundial, que debió haber sido una cosa de unión, todo el lenguaje gestual de esa reunión fue de unos enfrentamientos tremendos entre los países que son los más aliados. Ya que está en este tema, embajador, hubo un momento al principio, básicamente cuando Donald Trump no va a la primera reunión. ¿Ahí te tuvieron miedo de que ese fuera el tono o eso ya estaba todo pactado? No, porque estaba Digamos, que fuera el tono con el que iba a seguir. Tenía que ver con la hora que llegaba Trump. No fue. A mí la preocupación me fue que nosotros logramos consenso durante todo el año en todos los grupos de trabajo, en las ministeriales, y por eso yo hago el énfasis en la importancia que tuvieron todos los ministerios que trabajaron con nosotros. Ahí teníamos consenso en todos los temas, incluso en los más complicados, aunque sean consensos delicados. En las 2 últimas semanas, cuando nosotros mandamos el primer borrador de las 3 páginas, recibimos 168 páginas de comentarios. Entonces, había que hacer una tarea de transhistorización de todo eso. Algunos estaban repetidos, pero no fue nada fácil. Y ahí dijimos, bueno, incluso materialmente hay que ver si llegamos o no. Se produce, en el medio de esa negociación, se produce lo de la falta de acuerdo en Papúa Nueva Guinea. Y bueno, la verdad que teníamos nuestros temores, nuestras dudas, no era una cosa sencilla, pero se consiguió hacer. Y yo creo que eso era perceptible la buena voluntad de los países que venían, no solamente con la Argentina, sino con el presidente Macri. Es decir, que querían que todos, no solamente Estados Unidos, porque la gente a veces cree que es Estados Unidos, China, los europeos, los latinoamericanos, los países emergentes. Había una voluntad de que la Argentina tuviese una cumbre exitosa, porque además también era de interés de ellos, porque si el G20 también tenía un problema acá, obviamente el mecanismo en sí mismo podría haberse puesto en duda. Creo que al haber obtenido un consenso que no se obtuvo en otras partes, marca que efectivamente sigue siendo el mecanismo preeminente para coordinación económica. Doctor, y eso no es un dato menor. Si avanzo en la intimidad de todo lo que pasó, pero la pregunta sería, ¿quiénes son los que humanamente a usted le impresionó mejor en la capacidad de negociación? ¿Hay un arte de la negociación que tiene que ver con los países o no? Sí, la hay. No sé si con los países, pero con los candidatos. Por ejemplo, y además hay distintos estilos de negociación, claro, que eso es muy importante. Ahora, en la tarea de Sherpas, como los Sherpas nos reunimos muchas veces durante el año, y una de las cosas que yo me puse era, en general yo tiendo a generar empatía con los que trabajo, porque siempre he creído que es mejor trabajar en un clima de distensión y de amistad que en un clima de tensión. Yo soy muy de hacer chistes en cualquier lado, y en estas reuniones también, y cuando uno está hasta las 5, pues todo el tiempo, sí, porque había que quebrar estando metido ahí 12, 15 horas seguidas, a las 5 de la mañana, aunque sea para que se despierten. Es pesado. Pero hay distintos estilos de negociación. Por ejemplo, la Unión Europea tiene un estilo que es muy
no quisiera usar la palabra burocrática, pero ya la usé, muy estructurado de lo que viene de Bruselas y cómo hacen ellos, muy buenos, técnicamente impecables, pero tienen que reflejar exactamente lo que está pasando en Bruselas. Los Estados Unidos, por ejemplo, de entrada, una de las cosas que también me propuse hacer, y lo hicimos desde el año pasado antes de asumir la presidencia, era cuáles eran las líneas rojas de Estados Unidos, de China y de todos los demás. Pero los países entre los que habían tenido problemas en Hamburgo, porque esos problemas se iban a repetir, decir, bueno, ¿hasta dónde se puede llegar? Porque la verdad es que cuando uno se pone a empujar, más allá de lo que ya sabemos que no se va a poder avanzar, no solamente se pierde el tiempo, sino que se va creando un ambiente de hostilidad, un ambiente de tedio a veces incluso. Entonces, era fundamental saber dónde estábamos, hasta dónde se podía llegar. ¿Y los chinos? Los chinos son maestros de la negociación, maestros, manejan todas las... los tiempos, los cansancios, los enojos, pero ellos también demostraron que tenían una voluntad de ayudarnos impresionante y técnicamente son de una calidad extraordinaria, ¿no? Lo mismo que el Sherpa americano, los alemanes son buenísimos. Brasil tenía, a pesar de que están en la transición, el Sherpa brasileño nos ayudó muchísimo en esas últimas noches en vela, porque además teniendo... siempre con el comentario justo en el momento para poner las cosas en orden. Los indios nos ayudaron muchísimo también. En fin, todos. ¿Qué relevancia tuvo la figura del premier indio, no? Sí. ¿Cómo copó escena? No, bien, en el buen sentido. Transmitía... Claro, él transmite mucha seguridad además, porque es una persona muy distinta en lo que piensa de muchos otros, pero... no tienen, como son los indios, los indios no tienen ningún problema en mostrarse diferentes y siempre con una lógica de solidez que es muy grande. La India, mi primer destino fue la misión de Naciones Unidas en Nueva York, tuve 8 años, así que tengo esta experiencia multilateral y de ahí yo aprendí siempre que cuando uno está en una negociación complicada, a los indios, a Brasil y a un par de países más, no hay que dejarlos nunca fuera. Bueno. Porque si están fuera, después, con toda razón, le van a venir con ideas muy buenas, pero cuando usted arma un paquetito y ya está cerrado, si no lo metió adentro de la negociación, es muy mala idea. Entonces, ¿usted percibió que hay como un interés de que a la Argentina le vaya bien? Definitivamente, a la Argentina y a Macri. Y a Macri. Definitivamente. Es nuestra responsabilidad, entonces. Por supuesto, porque además no es... La gente está muy concentrada en que esto fue una cosa entre Estados Unidos y China. No, es mucho más amplio que eso. Por supuesto que ellos son los dos principales actores. Y por supuesto que a nosotros el hecho de que ellos se hayan llegado a una tregua o acuerdo, como se quiera llamar, seguramente ya, a pesar que fue después del fin de la reunión, desde luego que tiene que haber influido también en esa voluntad de ellos de ir acercando posiciones, partiendo de posiciones bastante diferentes, ¿no? Pero... ¿Y fue el príncipe heredero de Arabia Saudita fue un problema? Las cámaras miraban continuamente los gestos, el choque de los 5 con Putin. No, porque efectivamente, bueno, sin entrar a jugar lo que sucedió, de hecho en algún momento la gente decía, bueno, porque la Argentina no invita a los países, porque son miembros plenos, es decir, simplemente nosotros invitamos a los países invitados, pero a los países que no son, a los que son miembros plenos, nosotros simplemente les mandamos una comunicación, allá por cerca del año pasado, diciendo la cumbre tendrá lugar en tal fecha, punto. Es como pasa con Naciones Unidas, el secretario general no invita a los países a ir a la Asamblea General, le dice cuándo va a ser, porque ellos tienen derecho a ir aunque no los inviten. Embajador, ayer nos encontramos en la Embajada de España y en la charla usted me deslizó que por ahí la prensa argentina en algunos casos no alcanzó a darle la dimensión justa de lo que pasó. ¿Es así? Yo creo que no se alcanzó a ver la dimensión estratégica que tuvo este acuerdo. Cuando uno, si usted lee el Financial Times, el Washington Post, Le Monde, los diarios japoneses, todo lo que publicaron es que se había logrado un consenso en la Argentina, consensos que se venían quebrando en todas partes. Y eso es realmente lo más importante. Y además, si nosotros tomamos los temas que han sido los más complicados, que ya sabíamos que iban a ser el Acuerdo de París, no cambio climático en general, porque la declaración esta difiere de Hamburgo en que hay una buena porción en el primer párrafo donde se habla incluso de cuáles serían las temperaturas, que la COP24, la que está en Katowice, tenga éxito. Estados Unidos esta vez aceptó todo eso. Lo que no digo, bueno, nosotros no estamos en el Acuerdo de París, ya lo sabemos, ahora, no es novedad. Me voy a tirar tierra yo encima. Sí.
Pero falta preparación técnica en el periodismo argentino también para analizar no, yo no lo voy a juzgar, ustedes lo saben mejor que nadie. No, pero es una cuestión de análisis, porque incluso con algunos periodistas muy amigos es como buscar la cosa más chiquita en vez de... que está bien, bueno, nos está pasa bien, un poco eso, pero está bien. No solo en ese Por tema. supuesto, Sí, pero está bien que muy sea así, seguido. pero no hay que perder de vista el tema general, no hay que perder de vista la visión de que estratégicamente para la Argentina esto salió muy bien y además demostramos por qué estamos en el G20, no solamente, sino que estamos, lo podemos hacer bien y que sistémicamente, que es una de las cosas que yo siempre digo por qué estamos en el G20, sistémicamente la Argentina siempre ha sido un país importante en la elaboración de las normas internacionales que nos rigen. Y acá lo hemos vuelto a demostrar, es decir, porque lo que está ahí, la cuestión de la reforma del OMC, es la primera vez que se aprueba en un documento de esta naturaleza. Embajador, un placer tenerlo. Muchas gracias. Y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, vamos a hacer una pausa y nos vamos a ir a Madrid, porque ahí vamos a Madrid. Gracias. Bueno, gracias. La cantidad incorrecta de ganas de pileta. La cantidad justa de malta. Por eso suave y refrescante. El nuevo Glade Limpiadoros adhesivo se adhiere directamente al inodoro, liberando con cada descarga una agradable fragancia. Como rinde hasta 300 descargas, gastás menos de 10 centavos por descarga. S.C. Johnson, una compañía familiar. Cerveza Vampur Premium. Ahora en Argentina. Sentí la diferencia. Próbala. Pablo, me voy. Devolveme eso que es mío. ¿No es que no se quiere ir? ¿Por qué no dejamos que elija? Ok, que elija. Tenemos el colchón para nosotros solos ahora. Yo te voy a escuchar más. Conseguí una promo para ir con las chicas al Caribe. ¿Cómo se lo digo, mamá? No sé, de la misma manera que le pediste guita a mi viejo. Te sabe el chat familiar. Chao, Pablo. Confiamos en lo que llevamos dentro. Sabemos de qué estamos hechas. Como las nuevas mini tostaditas integrales de Twistos, hechas con salvado y trigo integral. Twistos, ricas desde adentro hacia afuera. La nueva Bramita mantiene el frío del principio hasta el final. Del principio hasta el final. Nueva Bramita 269. Fría hasta el final. Bramita. ¿Probaste el nuevo Off? Gracias a su fórmula seca que no deja tu piel grasosa, ni te das cuenta que lo tenés puesto. Y además te protege por mucho más tiempo. Salí a conectarte con la naturaleza sin preocuparte por los mosquitos. Nuevo Off Extra Duración fórmula seca. Los mosquitos se dan cuenta. Vos no. Estar subido a un caballo de polo, sujetando las riendas con una mano y una copa de Navarro Correas con la otra, te hace decir cosas irónicas como una vuelta para todos. Venía a pasarla bien al carrusel de polo Navarro Correas. 10 de noviembre al 15 de diciembre, Campo Argentino de Polo. Lo haces por ellos, lo haces porque te sentís bien. Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda de rápida acción para aliviar dolores estomacales. Sertal, qué felicidad sentirse bien. 136 años, acercando a Escocia al mundo. VAT 69. Auténtico whisky escocés. En Galeno hay un plan que se ajusta al de tu vida. Contamos con la red de sanatorios propia más grande del país, cobertura internacional, la mejor cartilla médica y los mejores beneficios. Galeno, siempre pensando en vos. Ahora los que tenemos Movistar podemos pasarnos gigas entre nosotros porque... Dar es dar. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Y como todo lo bueno vuelve,
En diciembre te devolvemos cada giga que le pases a otro Movistar. Budweiser tiene un proceso de elaboración especial. Por eso no decimos que hacemos cerveza. Decimos, we brew it. Pero nos han preguntado qué significa eso. ¿Tiene que ver con la fermentación? Sí. ¿Involucra lúpulo? Sí. ¿Malta? Sí. ¿Se influye en la calidad de la cerveza? Sí. ¿Es un término en inglés? Yes. Entonces es lo mismo que hacer cerveza. No. Eso es lo que hacen las otras. No hacemos cerveza. We brew it. This bad is for you. Budweiser. We brew beer. Llantas que esquivan paréntesis, caja de sexta para escapar de los asteriscos, control de estabilidad para atravesar 84 cuotas. Deja de preocuparte por la letra chica. Elegí Toyota Plan de Ahorro y accede al Toyota que querés con la tranquilidad que buscas. Toyota Plan de Ahorro. Cerveza Vampur Premium. Ahora en Argentina. Sentí la diferencia. Próbala. Pablo, me voy. Devolveme eso que es mío. ¿No ve que no se quiere ir? ¿Por qué no dejamos que elija? Ok, que elija. Tenemos el colchón para nosotros solos ahora. Yo te voy a escuchar más. Conseguí una promo para ir con las chicas al Caribe. ¿Cómo se lo digo, mamá? No sé, de la misma manera que le pediste guita a mi viejo. Te saco el chat familiar. Chao, Pablo. Confiamos en lo que llevamos dentro. Sabemos de qué estamos hechas. Como las nuevas mini tostaditas integrales de Twistos, hechas con salvado y trigo integral. Twistos, ricas desde adentro hacia afuera. Just the way we brew it. No hacemos cerveza. We brew it. This bad is for you. No hacemos cerveza. We brew beer. This bad is for you. Budweiser. We brew beer. Imaginación, inspiración y creatividad. Con Janome Alta Gama, todo es posible. Fruta 3 es el sabor más rico a fruta y rinde 3 litros por sobre. ¿Por sobre? Sí, por sobre todas las cosas. Por sobre la sed de tu familia y de todos los invitados. Elegí Fruta 3. Elegí el sabor que más rinde. Disfruta Fruta 3. En tus vacaciones, descansa tranquilo con Bridgestone. Vení a los centros de servicios y nuestros expertos realizarán un chequeo totalmente gratuito a tu vehículo. Además, llévate toda la tecnología y el desempeño de los neumáticos Bridgestone con un 15% de descuento y hasta en 12 cuotas. Ah, también te llevas sin cargo nuestra exclusiva protección por un año. Bridgestone, la compañía de neumáticos más grande del mundo. Magia. Tenemos una fragancia para eso. Nueva edición limitada Glade S.C. Johnson. El cascanueces y los 4 reinos de Disney. Noviembre. Solo en cines. La cantidad justa de Brahma para un conductor designado. 0. Si vas a tomar, no manejes. Bueno, ¿nos vamos a Madrid? Vamos. Porque tenemos Vamos. un partido que viene con el adelanto de muchos papelones. Esperemos que termine bien. Y ahí nos vamos al encuentro de Ezequiel Sicardi, un gran amigo que tiene la amabilidad de atendernos muy tarde allí en Madrid. Ezequiel, buenas noches. Hola Clara, un placer saludarte. Son las 2:40 de la mañana aquí en Madrid y la temperatura está en 4 grados en este momento. Bueno, Ezequiel, ¿cómo está Madrid? ¿Se palpita el clásico? ¿La gente está indiferente? ¿Qué es lo que estás viendo en las calles? No, mira, la gente no está indiferente. La ventaja que uno tiene como argentino cuando viaja aquí a Europa es que el europeo promedio está bastante informado sobre lo que ocurre a nivel mundial, ¿no? Ten en cuenta que los metros de Madrid todavía se entregan por las mañanas diarios de distribución gratuita, así que uno puede tranquilamente como argentino
por lo menos saber que los madrileños están informados de lo que pasa, ¿no? Y de charlar con gente normal en la calle, preguntándoles qué opinaban de lo que pasaba, lo primero que me dicen es, ¿puede ser la Argentina tan corrupta de tener que hacer tremendo negociado llevando este partido aquí a Madrid? Y te explico un simple motivo, Clara. Yo no soy muy futbolero, pero quiero dejarle esta pequeña reseña a quienes nos están viendo en este momento. Yo estoy alojado por motivos de trabajo en Madrid y estoy a 500 metros del estadio. Esas imágenes que ustedes están viendo son imágenes que tomé yo hoy por la noche. El estadio es maravilloso, tiene una actividad comercial dentro del propio estadio muy grande, tiene restaurantes, un pequeño centro comercial. Y yo estuve en ese estadio la semana pasada y pagué 20 euros por ver el Real Madrid versus el Valencia, Clara. Y los españoles me dicen, ¿cómo pueden ustedes llegar a un nivel de corrupción tan grande a tal punto que me vendan una entrada a 400 euros cuando yo pago por mi equipo 20 euros, ¿no? Increíble. 20 euros pagué, Clara. Soy testigo ocular porque pagué 20 euros. Ahora, ¿cuál es la perspectiva que tienen desde el punto de vista de la seguridad? Porque hoy estábamos escuchando algunos reportes de que Madrid está en una suerte de alerta roja frente a esto. ¿Tienen miedo los madrileños? Bueno, las autoridades de seguridad están extremadamente preocupadas y el propio Real Madrid, muchos hinchas del Real Madrid con el que tuve contacto estos días, me decían, señores, nosotros para cada vez que preparamos un partido, dependiendo del equipo de fútbol contra el que jugamos, planeamos durante 4 meses nuestra seguridad. Claro. Entonces, ¿cómo puede ser que de prepo, porque en realidad fue prácticamente de prepo para esta gente, me manden a 2 hinchadas rivales que se odian entre sí y me dan 10 días para preparar mi esquema de seguridad? Alguien lo aceptó esto en España, ¿no? No creo que la Conmebol lo haya decidido unilateralmente. Esto es un negocio también para allí. Yo creo que es un negocio de muchos y como te digo, el ejemplo es muy claro, ¿no? Se están revendiendo entradas por mínimo 400 euros, la misma entrada que yo pagué 20. Mirá el nivel de margen que están teniendo muchos, ¿no? Ezequiel, te hago la última pregunta. El estadio del Real Madrid, yo sé que lo estuviste visitando, es un estadio extraordinario. Acá es impensado tener un estadio como ese, ¿no? Para uno que es argentino, Clara, es maravilloso ver este estadio y la localidad donde está ubicado, ¿no? El estadio, para que tengas una idea, lo podemos tranquilamente comparar como si estuviese ubicado en Santa Fe y Coronel Díaz, para los que somos porteños, porque el estadio está rodeado de comercios, rodeado de colegios, el propio estadio tiene por lo menos 5 restaurantes, uno más lindo que el otro, tiene un centro comercial y el transporte público que está diseñado para llegar al estadio es tan pero tan eficiente que vos no encontrás en eventos caos de tránsito, porque la gente no va en auto al estadio. Hay una estación en la puerta del estadio, que es la estación Santiago Bernabéu de la línea 10 del metro, que en el momento que hay eventos en el estadio, el Metro de Madrid, que es una entidad totalmente municipal, no es una concesión, te pone un tren cada minuto y medio, Clara. Increíble, increíble. Ezequiel Entonces vos no necesitas estar pendiente de tu transporte personal, porque inclusive puedes dejar tu coche a varios kilómetros y acercarte a la puerta del estadio en metro. Bueno, otra dimensión. Ezequiel, muchísimas gracias y que tengamos por lo menos un buen espectáculo. Pero lo que dijiste al comienzo, que te preguntan qué grado de corrupción hay en la Argentina, me parece que esa es la clave. Contestale que alto, que muy alto. Gracias. Es muy alto. Un gusto, chicos. Gracias. Bueno, ahora nos vamos a Emilio Monzó. Emilio Monzó fue reelecto en la Cámara de Diputados y decía esto. Sobre Emilio Monzó, Paolo Roca, Elisa Carrió, vamos a hablar y analizar con Ignacio Zuleta. Me siento orgulloso como político y creo que esto ha sido destacado y es lo que me esfuerzo por hacer día a día. Reivindico la rosca,
pero en base a la rosca se generan las confianzas para lograr los acuerdos, las leyes, para lograr sacar un país para adelante. Y esto no se hace de manera virtual, no se hace con las redes, sino se hace de manera personal. Bueno, Ignacio, todo un mensaje político de Monzó, ¿no? Acá. ¿No? ¿Cómo que Es no? viejísimo eso. Él viene diciendo esas cosas hace un año. Pero no es un mensaje para Marcos Peña, para Durán Barba, Es ¿no? absolutamente intrascendente. No se le ha movido un pelo a nadie. Buscarle entre líneas esas cosas creo que es una trivialidad. Es un entretenimiento. Pasa que Monzó es simpático, entonces todo lo que dice le buscamos. Pero yo creo que no es ninguna novedad. Es simpático nada más, es. No, es un talentoso, es un constructor, es un rosquero, Pero yo no le doy importancia, no creo que. No le das importancia. No, pues dentro del cuadro, digamos, de que se mueve el gobierno, no sé, Rubén, ¿qué opina? Yo creo que no mueve nada. No lo afecta al gobierno esta frase. No. Lo que el gobierno muestra como disidencias internas son formas de contener a su electorado. Eso de decir, por ejemplo, que Carrió arruina. No arruina nada, al contrario, completa y contiene al electorado de la Alianza de Cambiemos. Es casi te diría una contribución. Lo que pasa es que el público está siempre buscando, yo entiendo, y más que nada los espacios audiovisuales que necesitan pantalla, le buscan el roce y la rispidez a estas cosas que hay cosas mucho más importantes que esta, no digo que esta sea una tontería, pero yo veo que hay una búsqueda de trinas donde no las hay. Ahora Carrió está haciendo con el tema del reglamento, protocolo, ¿está haciendo lo mismo ahora? Digo, ¿qué está conteniendo? Porque Carrió conteniendo. Después de lo que ha dicho Carrió, de que le ha perdido confianza al presidente, de que hay una convivencia con Cristina, que le consienten la absolución de Menem. Esto no es nada. En realidad, sirve otra copa, no dice absolutamente nada. Y después la razonabilidad, que como sabemos todos, que Carrió siempre hace la movida de diferenciación y después pone un segundo round de razonabilidad, que lo discute el Congreso. Y Bullrich dice, por supuesto que lo discute el Congreso. Pasó del fascismo No, pero ella dice, el mundo va hacia la derecha. El mundo hay un derechazo en el mundo, el mundo está violento, yo vengo de Medio Oriente, dice, y donde la violencia. Entonces hay que tratar de no tomar este tipo de medidas, sino en realidad se le está dando uso libre de gatillo al policía corrupto, porque el policía en esta no lo necesita. Esa es la síntesis de su pensamiento. Y segundo, hay algo que es de sentido común. ¿Vos creés que una resolución de un ministro va a salvar a un policía de un proceso penal? Con el derecho penal. Vale el derecho penal. Esto lo dijo Sapsay. Bueno, lógico, es obvio. Entonces me parece que es... Ahora, ¿qué ocurre con el tema? Que es un tema en donde un gobierno que va a una elección, hay una demanda de seguridad muy grande. Es entendible que se haga un poco de marketing con esto, porque la verdad que lo de Bullrich es una sobreactuación de una política que al gobierno le va muy bien. Vos pensás que Bullrich es la ministra más popular del gabinete. Una cosa insólita. No ocurrió en el mundo. Va y le aplauden. Anteanoche en la Embajada de España, que se hizo el festejo de los 40 años de la Constitución, el embajador pidió un aplauso y aplaudieron 200 personas. Nunca había aplaudido un policía. Yo la verdad que me estremecí, me corrió un frío por la espalda. Y esta noche, que se despidió el embajador chino, que había otras 500 personas, estaba medio gobierno, el chino pidió un aplauso para Bullrich, que estaba en Bullrich, no sé, que yo que era para él, pero era para Patricia, que estaba ahí, y lo aplaudieron 500 personas. Entonces, vos imaginás para la Argentina surreal, que es un país en donde la gente se queja de la inseguridad, aunque los homicidios cada 100.000 habitantes en la Argentina son los más bajos de la región, salvo Chile. Está en el piso, o sea que tiene unos récords de criminalidad muy bajos si lo comparas con Venezuela, con Brasil, con todos los países, 12 países de la región. Y a su vez, a la ministra de Seguridad la aplauden en los cócteles. Sí, es un país... Es rarísimo. Es raro. Claro, por eso yo creo que hay que mirar
no tanta entre líneas, sino un poco la realidad. ¿Y lo va a usar por algo más, Macri? ¿Vos creés esto? Yo creo que para Macri es la política de Macri. Macri ha avalado el caso del policía de La Boca. Pero en realidad son cosas que él hace halagando al público de Cambiemos, que pide esas cosas. Ahí están los expertos, dirán que no se sabe si eso funciona, porque la verdad que las políticas de endurecimiento de penas, la Argentina la pasó por el ciclo Bloomberg y no sirvió para nada. Es como lo de las barras. ¿Vos crees que porque le pongas 2 años más a estos delincuentes vas a eliminar las barras? No, esos son otros problemas. Pero es cierto que el público pide que haya mano dura. Pero esto no es nuevo, venimos desde Rucauf, desde Casanova, ministro de Seguridad, hace 20 años, y el público demanda eso. Yo creo pero demanda porque fracasa también uno. Si los sucesivos no digo que la demanda sea... El tema de la seguridad, primero, es un tema mundial. La policía corrupta, que está detrás de todos los delitos importantes de la Argentina, está detrás de todos los delitos importantes en el mundo. Estamos cansados de ver en el cine, que es nuestro acceso al mundo, la cantidad de permanentes casos de corrupción policial, asuntos internos, peleas, siempre detrás del narco hay un policía. O sea, es un problema global, es un problema de la sociedad contemporánea, que se agrava en países como los nuestros, que son países de raíz católica, donde se profesa una cultura en donde se piden bienaventuranzas a los privados de libertad. Entonces, si la Iglesia Católica instala la cultura en nuestros países, en donde se perdona, la fascinación por el arrepentido de Argentina es insólita. Bueno, al barra brava de River lo dejaron y la fiscal dijo se arrepintió. ¿Pero por qué? Porque el arrepentimiento está en la raíz de la cultura católica. El tipo se arrepiente y ya está. Anda a arrepentirte a Estados Unidos. Te dan 40 años de cárcel y te arrepentís, te dan 42 y se encargan de vos adentro de los otros. O sea que hay un tema cultural en la Argentina. El promedio de la ejecución de la pena en la Argentina es de 4 años. Entre la condena perpetua y el ladrón de gallinas, 4 años. ¿Por qué? Porque el sistema está hecho para que la gente salga. Tuvimos un presidente como Menem, que era muy popular, que decía: yo no puedo dar preso ni a los pajaritos. Y largó a los militares. Esa es la Argentina. Esa es la Argentina. Ahora, la gente no quiere eso. Porque en la calle, por lo menos, la gente no quiere eso. La gente dice que está cansada, que quiere que alguna vez alguien vaya preso. Sí, bueno, pero esos son mensajes que hay que entender en su contexto. A Carrió la mataron. Por el mismo canal que eligió ella para hablar, la mataron. Le contestaban los tweets y la criticaban. No sé, yo ahí no sé. Lo de Carrió tiene un sentido, creo yo, de fineza. Porque tan importante es tanto relieve tiene el pronunciamiento de Carrió sobre esta ordenanza, en la que ella gana, porque va al Congreso, dice que se lo dijo, y el gobierno dice sí, que vaya al Congreso. Es el mismo día en el que ella avala el fallo de Rosenkrantz en el 2x1. En el 2x1. Donde Carrió dice, el fallo, aunque esté yo no de acuerdo, dice ella, es un fallo legítimo porque es también en defensa de los derechos humanos. Y los derechos humanos valen para los delincuentes y también para los... Hay que tener coraje porque, viste, la ola era para el otro lado. Pero no, claro, pero digamos, el fallo de Rosenkrantz hay que leerlo con mucho cuidado, porque Rosenkrantz dice, vivimos en una democracia, pero también en una sociedad republicana, en donde las minorías tienen también sus derechos. 10 segundos. ¿El tema Paolo Roca nos debe preocupar? ¿Están preocupados los sectores empresarios? No, tiene que preocupar a Roca. Roca nada más. Roca está inclusive se arrepintieron de que habían pasado unas valijas. Que Roca es peor que otros. Yo no lo voy a demonizar. Yo no puedo dar preso ni los pajaritos tampoco. Pero no voy a derramar una sola lágrima por Roca. Creo que él está preocupado. Y toda una tira de otros empresarios, porque en ese pedido de los fiscales, además es un pedido de los fiscales, ahí creo que hace el juez todavía. Ignacio, un placer tenerte acá. Gracias por la invitación, por favor.